vuelta en este resumen de A Través de Radio Mambila Grande. Antonio Rodiles, el protagonista en este diálogo, hablando sobre la situación cubana. Lanzábamos preguntas antes de ir a la pausa que tienen que ver con la situación interna de... Primero, voy a ir a la cúpula castrista, si me permites, Rodiles, y tiene que ver con el tema, ¿crees en este supuesto diálogo que se mantuvo a través del viceministro de Cultura? ¿Crees esto fue algo estratégico para ganar tiempos o para hacer ver que querían escuchar las demandas? ¿De qué tú crees que se trate esto? Mira, yo creo que hay que verlo en el contexto general y el régimen ya está en función de la posible administración de Joe Biden. Yo creo que todo esto hay que mirarlo a través de ese prisma para entender las jugadas con las que se está manejando. Yo no creo que va a entrar para nada en ningún tipo de diálogo que acepte o abra espacios reales de expresión en Cuba. Me parece que fue para ganar tiempo, disolver ese momento que se dio y esa aglomeración que se da frente al Ministerio de Cultura. Y por otra parte, sí creo que va a usar todo este supuesto diálogo e intercambio y algunas maniobras para venderle a esta posible nueva administración que sí hay reformas en Cuba, y sobre todo tomando en cuenta que hay un sector de izquierda muy metido en ahora como actor político, estaría en esa administración, que incluso Nelson muchas veces, y ese es mi criterio, esa gente le gustaría que el régimen cubano no fuera tan cruel, fuera un poco más suave, y siendo un poco más suave no lo verían con ojos tan críticos. Entonces yo creo que el régimen, a diferencia de lo que pasó cuando Obama, que tenía a Raúl Castro aquella frase que decía que no se iba a mover ni un milímetro, y la otra que era sin prisa pero sin pausa, toda esa palabrería, yo creo que ahora ellos están conscientes que tienen que moverse rápido. El escenario incluso político en Estados Unidos es incierto y no se pueden dar el lujo de perder una nueva oportunidad. Yo creo que ellos ya están en función de esa posible administración y van, por supuesto, en el tema económico es otro tema, es otro punto que tiene muchas aristas y podemos tocar. Pero en el tema de libertades, bueno, me parece que se manejaría con estos jóvenes diciendo, mira, hay cierta apertura, no estamos dando las palizonas que normalmente damos, estamos manejando esto de una forma distinta y en ese sentido vendérselo a esa nueva administración y a los europeos también, que desde hace rato están loquitos por decir que en Cuba están ocurriendo transformaciones. Hay algo que me llama la atención. ¿Está preparada la oposición? Suponiendo que se diera cualquier tipo de acto de debilidad, vamos a decir nosotros de este modo, obviamente, dentro de la propia dictadura o de maniobra política en función de lograr el consenso, el apoyo, la aceptación por parte de el nuevo gobierno, de darse cambio en la administración del presidente Donald Trump y la entrada de Biden, ¿crees tú realmente que la oposición cubana esté lista para unirse? O sea, yo desde fuera, y estoy hablando a título personal, no estoy hablando a título de nadie, tengo la percepción, uno, de muchos opositores mudos, otros que ya se han exiliado, otros que están cada uno en su trinchera. Sin embargo, no hay comunidad de acción, por decirlo de algún modo. No hay, y tiene que haber divergencia, tiene que haber diferencias, y entiendo todo eso, pero a la hora del objetivo, el propósito, pareciera no lograrse porque la propia oposición, quiero decir yo, no está unida. Pero no creo que tampoco ese tipo de unidad que muchas veces se plantea se vaya a dar, Nelson, porque está ocurriendo algo muy similar a lo que puedes ver también en Venezuela. Hay algunos sectores que están dispuestos a una cohabitación con el régimen, que están planteando que hayan algún tipo de reformas y cohabitar con ese neocastrismo, y hay otro sector que desde Obama, y esta fractura o esta división se dio desde el periodo Obama, que estamos diciendo tiene que haber un cambio de régimen, realmente la tiranía tiene que concluir, no puede haber un neocastrismo o un cambio fraude como llamaba Oswaldo Payá, y en ese sentido se dan los conflictos estos de agenda, o sea, y ni siquiera es algo que ocurre al interior nada más de la isla, desde los grupos en el exilio, ese conflicto también está, el conflicto, y como te decía, en Venezuela también lo ves y en otros lugares, donde ¿qué va a pasar con el futuro de Cuba? ¿Va a haber un cambio fraude o un neocastrismo o vamos a ir a una democracia genuina? Yo creo que ese es el punto fundamental, y el régimen, con toda su astucia y los cuerpos de seguridad del Estado, trabajan también en crear conflictos basados en este conflicto de fondo que sí existe. O sea, yo creo que
la oposición en este momento va a tener que reenfocar en caso de que venga la administración Biden, incluso en caso de que continuara una administración Trump, o sea, cuáles son los objetivos principales, porque sí te puedo decir también que en los últimos 4 años, que yo en lo particular esperaba muchísimo más apoyo a la oposición interna, muchísimo más apoyo al tema de los presos políticos y demás, no ha ocurrido, y el régimen lo ha aprovechado muy bien y ha golpeado tremendamente a la oposición, que yo diría está en uno de los puntos más bajos desde hace ya un par de décadas. Voy a retomar tus palabras. ¿Consideras la administración del presidente Donald Trump no ha apoyado a la oposición cubana? Considero que la política, a diferencia de la administración Obama, donde le regalaba todo al régimen, que realmente fue fatal, en este caso la política se supone que tenía que tener, por una parte, las sanciones que sí se cubrieron, pero por otra parte el apoyo resuelto a la oposición interna. Y eso no ocurrió definitivamente, algo que yo creo que es lamentable, algo que vinimos denunciando desde hace ya rato, incluso a actores políticos como con el propio senador Rubio. Yo le entregué en persona una carta en el 2018 en la Cumbre de Perú diciéndole: tenemos todos estos problemas, necesitamos apoyo, y lamentablemente, Nelson, no ocurrió. ¿El apoyo se trata de apoyo financiero? ¿Se trata de apoyo económico únicamente? Se trata de apoyo económico, pero se trata también de apoyo político. O sea, yo vi, por ejemplo, una oposición venezolana donde Juan Guaidó fue reconocido por más del orden de 60 gobiernos, donde la oposición venezolana tenía un reconocimiento total, y no ha sido así con la oposición cubana. Pero responde a una estructura, vamos a estar claros, en el caso de Juan Guaidó, porque era presidente de la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano, y ante un caso de un fraude electoral. En Cuba no ha habido elecciones ninguna, vamos a estar claros. Por eso tal vez el gobierno reaccionó de ese modo, ¿no te parece? Pero de todas formas la oposición venezolana siempre ha tenido había una figura apoyo legal para poder hacerlo. Pero incluso antes de eso la oposición venezolana recibía apoyo. El propio grupo de Leopoldo López, por ejemplo, entrando a la administración Trump, el senador Rubio llevó a Lilian Tintori a la oficina Oval. Y en el caso cubano, incluso parte de las fricciones que se ha dado en la oposición cubana, yo por ejemplo he tenido fricciones y discusiones con Rosa María Payá y el proyecto electoralista Cuba Decide, precisamente porque se ha tratado en algunos casos de que prepondere una agenda cuando nosotros desde dentro de la isla estamos viendo otra cosa. Y a diferencia del caso, por ejemplo, venezolano, recuerdo que la Pero hay organizaciones dentro de Cuba que apoyan a Cuba Decide, que están con Cuba Decide, el caso de Unpacu, por ejemplo, etcétera, etcétera, por decir, hay varias. Sí, pero entonces lo que se ha hecho es apoyar a un sector y al otro sector dejarlo. Y da la casualidad, Nelson, que durante la administración Obama, el Foro por los Derechos y Libertades, que fue la organización que se enfrentó a la política de deshielo, bueno, lamentablemente entró la administración Trump y se suponía que éramos los aliados naturales y nos dejaron a un lado. Entonces yo pienso que todo esto ha traído fricciones, ha traído problemas que si no se discuten con claridad y lejos de eso se van a ataques personales, a calumnias, a difamaciones, bueno, no avanzamos. Y eso es un problema serio que tenemos que superar. ¿Quién es el rostro más visible de la oposición actualmente cubana, Antonio Rodiles? Porque supón tú que el gobierno de Estados Unidos diga: vamos a apoyar a un llamado presidente interino dentro de Cuba, a una oposición. ¿Quién sería ese gobierno? Bueno, yo no creo que hay un rostro único. Yo creo que hay distintos rostros y ahora mismo, como te decía, hay que reencuadrar de nuevo a la oposición interna, porque la cantidad de activistas bajo la presión del régimen que han salido, personas también con liderazgo que han salido de la isla, o sea, estamos en un momento donde definitivamente hay que reencuadrar cuál es la oposición que tenemos al interior de la isla, cuál es el mapa político, porque hay personas que, como te decía, tienen agendas hacia la izquierda, hay otros que tenemos agendas más en la línea conservadora, y todo eso tiene que definirse para que realmente haya una dinámica política saludable y no sea el intento de que preponderen ciertos actores desde el exterior o que preponderen ciertas agendas y que al final eso está trayendo... Pero ¿cuál es la agenda realmente? Vamos a estar claros, porque todos queremos la libertad para Cuba. Yo siempre digo, no soy capaz de cuestionar a quien está recibiendo palos dentro de la isla, pero ¿cuál es la agenda? Uno se pregunta. Bueno, la agenda se ha definido en múltiples ocasiones, yo diría que todavía sigue siendo, en sectores que quieren un reformismo del régimen y en sectores que queremos que realmente la tiranía termine y que que exista la construcción de un Estado de Derecho con todas las libertades económicas y demás. Hay personas que ven
que no ven con tan malos ojos ciertas líneas de izquierda, y nosotros no estamos a favor de un reformismo y que se reciclen ciertos actores del propio régimen, como mismo se planteó, y en ese sentido hay mucha similitud con lo que está viendo en el mapa político de Venezuela, donde tú tienes, por ejemplo, un sector donde está María Corina Machado, donde está Antonio Ledesma, Diego Arria, personas que están planteando de que el chavismo tiene que concluir, tiene que finalizar desde raíz, y hay otras personas que están planteando una convivencia o cohabitación con un chavismo donde quizás ya no esté Nicolás Maduro, pero otros de los actores siguen, que esa es la línea que ha llevado Leopoldo López, lleva Juan Guaidó y otros actores de los partidos tradicionales. Entonces yo creo que en el caso de Cuba existe más o menos un esbozo similar que se dio desde el momento de Obama y que todavía actúa y que todavía está presente. Y muestra de eso fue el planteamiento de este diálogo con el Ministerio de Cultura, que realmente ha sido un ministerio censor, un ministerio para lavarle el rostro a la tiranía, y hay personas que sí que es importante, que creen que sí que es importante sentarse a dialogar con ellos. Mira, para mí, si yo fuera artista, y ayer hicimos un live con Gorky Águila y Zoe Valdés, y sobre todo Gorky, que está al interior de la isla, él lo dice muy claro, yo no tengo que sentarme con esos individuos que han sido realmente una palanca para el régimen y que al final ni siquiera tienen poder de decisión esas personas que se sientan contigo. Sigue siendo el poder desde la cúpula militar, ¿no? Yo te quiero preguntar, porque ciertamente, por ejemplo, a mí me llama la atención, hay gente que abogan y dicen acá, no, el doctor Oscar Elías Bisset como futuro presidente de Cuba. Yo más nunca oí hablar de Bisset. Esto es muy personal. O sea, yo no sé la actividad política si existe dentro de Cuba, del doctor Oscar Elías Bisset. Recuerdo el caso del boom aquel de Joanny Sánchez. Luego Joanny Sánchez tiene su negocio montado, me perdonan, pero yo lo pienso de este modo, con la revista esta 14 y medio, con el periódico digital, y tampoco. Y así, este abogado famoso de la corriente agramontista, ahora se me olvida René Gómez Manzano. Manzano, exactamente. Y gente que desapareció de la vida política de momento, fueron reprimidos. O sea, todo esto estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado con esas figuras, abro cierro comillas, de la oposición cubana? Y ahora pareciera todo va en una única dirección. El propio momento de las damas de blanco retirarse, no seguir marchando. O sea, una cosa de esta rarísima, a que detrás de todo eso está la seguridad del Estado castrista. A mí, lo digo como buen cubano, no me chiva nadie. Mira, a mí no me gusta, Nelson, hablar a nombre de otras personas. No lo hago. No, aquí estamos hablando tú y yo, por eso. De emitir criterios precisamente por los proyectos de otros individuos. Yo te puedo decir lo que pasa con nosotros y mi perspectiva de manera general. El enfrentamiento al régimen es bien crudo y el régimen tiene todo el tiempo y todas las herramientas. Si usted no recibe el apoyo que usted necesita, como te decía, en todos los ámbitos, bueno, a usted lo van a ir poco a poco apagando y silenciando, porque no hay quien le aguante la pelea a un régimen totalitario por años y años. Cuando nosotros empezamos en estado de SAT, que te decía, cada fin de semana, a cada rato teníamos encuentros donde había más de 100 personas, llegamos a hacer encuentros con más de 300 personas en ese local. Incluso este documental que produjimos, Gusano, iba a ser un encuentro internacional sobre derechos humanos y nos lanzaron ese inmenso acto de repudio con niños, con escuelas, por supuesto al final terminó en palizas y arrestos. Cuando tú tienes todo esto, tú te estás enfrentando y el régimen dice voy con todo hacia ti y usted no recibe el apoyo necesario, usted de una forma u otra lo van a ir apagando. Cansancio, desgaste por último porque no nos queda más tiempo. Sí, un cansancio y un desgaste, pero de todas formas somos todavía un grupo amplio de gente que estamos peleando y estamos diciendo necesitamos ayuda, pero lamentablemente no se está dando. Y ahora ¿les parece que este encuentro va a seguir? Te quiero invitar nuevamente al programa, se me acabó el tiempo a esta hora. Vamos a hacerlo, gracias por la honestidad a la hora de hablar y plantear las cosas sin tabúes. Te propongo eso, vamos a hacerlo la semana próxima, si te parece, el lunes. Sí, perfecto. Algo final. No se puede intentar reemplazar una oposición política por un grupo de activistas de la sociedad civil. No funciona. Bueno, solamente para cerrar. Es cuestión de opinión y ahí hay que hablar. Que el protagonismo lo tiene el que está en la calle o el que logra también motivar y movilizar. Donde está la información, está Noticias 710. Rodiles, quiero preguntarte porque ciertamente, o sea,
¿Qué papel, cómo ubicas visualmente al Movimiento San Isidro dentro de la oposición cubana en estos momentos? Bueno, a ver, yo creo que es importante hacer como un mapa de lo que está ocurriendo acá adentro. El Movimiento San Isidro o el Grupo San Isidro, yo creo que yo prefiero llamarlo Grupo San Isidro, realmente es un sector de la sociedad civil, de artistas que han hecho demandas, por supuesto el régimen, cada vez que algo no está en total línea con lo que ellos autorizan o con el libreto de ellos, bueno, pues siempre va a sufrir represión y todos los ataques que conocemos. En este caso, se da un incidente por el encarcelamiento de uno de sus miembros y todo esto desemboca en lo que ya se ha visto en las noticias. Yo, en lo particular, creo que la oposición política es otra cosa. Yo creo que la oposición política ya tienes una marcada posicionamiento, valga la redundancia, en el tema político, tienes proyectos, tienes una visión. Voy a ser conflictivo a la hora de hacerte preguntas y te lo digo porque eso. ¿No ubicas a el grupo, abro cierro comillas, como tú defines, San Isidro, dentro de la oposición cubana? Yo los ubico como ellos mismos se han ubicado. Ellos siempre han referido que son actores de la sociedad civil, que ellos no son políticos. Eso lo han remarcado muchas veces y todos los miembros de ellos lo han remarcado. Incluso ayer yo vi unas declaraciones de Alcántara donde él decía que el posicionamiento de ellos es leer poesía, proyectarse desde el amor, o sea, desde la parte de lo que ellos consideran su arte, no desde un activismo ya claramente político, con definición política de actor, o sea, con proyectos, con planes de transición, con visión de lo que sería una transformación política en el país. Ellos mismos no se clasifican así y yo tampoco lo clasificaría de esa forma. Hay algo que quiero preguntar porque ciertamente han logrado hacer algo que muchos grupos opositores dentro de Cuba no han logrado, y es la movilización de gente, el llegar a la juventud tal vez con un discurso que sienten ellos más cercano desde la percepción del que está afuera, incluso a nivel internacional. El apoyo al Movimiento San Isidro ha sido evidente. ¿Cómo entender esto entonces? Mira, Nelson, yo creo que aquí es necesaria una polémica y me encanta que me hagas estas entrevistas y estas preguntas, que quizás para algunas personas es incómodo, pero para mí me parece muy bien, porque yo también tengo muchos cuestionamientos. ¿Qué está pasando desde la comunidad internacional, desde actores políticos, incluso gobiernos amigos como europeos, el propio gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, que cuando ocurrieron movimientos dentro de Cuba, políticos y de activismo político, como por ejemplo todos marchamos, que estuvimos más de un año entero marchando, cada fin de semana había entre 150 y 200 arrestados, violentos arrestos, de las denuncias de todo eso, jamás recibimos todo este apoyo, esta visualización mediática que se está recibiendo en este momento. Y yo te decía que llamar movimiento, hay veces prefiero llamar grupo, porque estamos hablando de un grupo de jóvenes artistas que por supuesto para nada tienen todo el aplauso y mérito en el sentido de enfrentarse al régimen, pero ojo, los números y las magnitudes de enfrentamiento que han ocurrido en otros momentos desde la oposición realmente son distintos y jamás hemos recibido todo el apoyo mediático. Correcto, yo puedo pensar y apoyar lo que estás diciendo. Sin embargo, digo, ¿por qué muchos líderes de la oposición no logran entrar, no logran llegar, no logran movilizar al pueblo cubano? O sea, el cubano sabe que no tiene libertades. El cubano, a mí el que se me haga ahora a estas alturas del juego, el sueco, el polaco, como se acostumbra a decir en Cuba, diciendo, no, yo no sé, no, yo no tengo información. Me parece absurdo totalmente que alguien pueda decir eso. Tal vez en un lugar, pero hoy cuando la gente anda con el teléfono, que por demás se lo recargamos nosotros, vamos a estar, claro, los exiliados, y eso el régimen se beneficia. Pero el chiste no está ahí. El chiste está, tal vez, y en este caso digo, ¿por qué no logra la oposición cubana, o por qué hay la percepción de que la oposición cubana no logra movilizar al pueblo para poder demandar, para poder exigir, para poder estar en las calles realmente y hacer más cosas, ¿no? Mira, yo no me gusta nunca hablar a nombre de la oposición cubana, porque eso sería como una estructura única y monolítica. A mí me gusta hablar del trabajo que hago yo y grupos con los que hemos estado cercanos. De estado de SAT jamás hemos tenido dificultad para comunicarnos con las personas. De hecho, el proyecto nuestro hace unos años atrás lograba reunir
casi todas las semanas más de 100 personas que asistían a nuestros eventos. Después incursionamos en todo el tema del activismo político, con protestas, distribución de información en las calles, de plegables en contra del sistema, pero la represión realmente fue brutal. O sea, fueron palizas, huesos partidos, a mí en lo particular. Y vimos las imágenes, vimos las imágenes, Rodiles, pero lo que tú pudieras hacer y lo que pudiera hacer el movimiento de SAT, o lo que pudiera hacer un PACU, o lo que pudiera hacer las Damas de Blanco, o sea, dentro de la población cubana, y vamos a estar claros, todo el mundo sabe del terrorismo de Estado que hay implementado, el sistema de delación, de chivatería, de vigilancia, todo el mundo sabe eso. Ahora yo digo, de cualquier modo, y me voy a Europa Oriental, en la segunda mitad de la década de los 80, hubo un movimiento que logró, por ejemplo, en Polonia, en la República Checa o Checoslovaquia en esos entonces, o en la propia Rusia, que se fueran dando cambios, independientemente de lo que ocurrió en Rusia, con la admisión de otros partidos. O sea, eran cosas distintas en esa época Unión Soviética. Voy a reiterar. Pero yo digo a veces, ¿por qué no logran tal vez llegar la empatía? Porque no sé. No hay ningún problema de empatía, porque yo salgo a la calle y hablo con las personas y todo el mundo entiende mi discurso, y mi discurso es el mismo que tienen múltiples individuos allá en la isla, de la falta de libertades de todo tipo, incluyendo las económicas, que la gente le duele directamente. Pero el tema acá, Nelson, es que el apoyo real, no estoy hablando de un tuit que puso el senador Marco Rubio, que algunas veces hasta le cuesta trabajo, o de algo que puso el Díaz Balaro. ¿No se sienten apoyados los opositores cubanos por los líderes cubanoamericanos que están en el Congreso? Algunos sectores de la oposición no. Yo en lo particular, por ejemplo, llevamos más de un año en una campaña, los presos de Castro, para hablar sobre todos los miércoles, y lo sé porque lo apoyamos desde este propio noticiero. Exacto. Sin embargo, es inconcebible que algunos actores políticos acá no han puesto ni siquiera un retweet, Nelson. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a un régimen que se esfuerza en mostrar la represión como señal de escarmiento, se necesita el apoyo político, es tremendamente vital, y se necesita también apoyo para poder enfrentarnos en recursos para trabajar, y todo eso ha faltado tremendamente, y yo creo que todo esto trae este debate que me parece imprescindible de hacerlo, y como se dice, a camisa quitada hay que hacerlo, porque de lo contrario el régimen va a seguir manejándose con estrategias. Y ahí en este punto te quiero decir que para el régimen, sin ninguna duda, es más fácil llevar un conflicto con un grupo de jóvenes artistas donde están pidiendo más espacio, donde están pidiendo eliminación de censura, que contra opositores que estamos pidiendo abiertamente un cambio de régimen, llegar a elecciones libres, todas las libertades y derechos fundamentales. Son otros 20 pesos, como se dice en buen cubano. Y la reacción del régimen en contra de esos distintos actores es muy distinta también. Hay algo que te voy a proponer, vamos a hacer una pausa, porque hablaste de reacciones, hablaste de lo que se está viviendo, y quiero realmente regresar contigo. ¿Estás realmente preparada? O sea, ¿en qué circunstancias? Vamos a hablar. ¿La dictadura castrista crece en algún momento? Porque se está hablando de este supuesto diálogo que promovieron los muchachos del movimiento San Isidro, los artistas, los intelectuales. ¿Ese diálogo es real? ¿La dictadura castrista va a aceptar ese tipo de diálogo, suponiendo que se diera en algún momento por algún tipo de cambio generacional, no sé realmente, algún tipo de movimiento dentro de la propia cúpula castrista, que siguen las momias, siguen los militarotes, siguen los intereses familiares del clan Castro? Pero me llama la atención, ¿estaría de acuerdo la oposición unirse para realmente combatir? ¿Hay división dentro de la oposición? Bueno, muchas preguntas que tengo al regresar contigo. Antonio Rodiles, sabía que va a crear polémica. Usted está participando, @Radio Mambí, @Radio Mambí 710, @Nelson Rubio TV, para que usted envíe también sus opiniones.